Muy buenos días y bienvenidos a nuestro webinar el día de hoy. Agradezco la presencia de Víctor Leija, quien va a estar acompañándonos en esta sesión el día de hoy. Y por supuesto, también a todos los participantes, los cuales se están sumando en este momento para seguir con estos webinars que hemos venido trabajando en diferentes semanas. Ya pasamos por BIM Manager, coordinador BIM. Al día de hoy venimos a trabajar lo que corresponde a modeladores desde una perspectiva ya, por supuesto, operativa. Es en ese contexto que, bueno, también nos importa la presencia de todas las personas que se conectan ahora para escuchar también sus comentarios luego de esta charla y, y su percepción, ¿no? Hay muchas aristas, por supuesto, que se deben cubrir en estos temas, pero iremos digamos, de cierta manera a lo directo, a algunos puntos que ya por experiencia hemos tocado y en ese ámbito, por supuesto, también invitar a uno de los expertos y personas que ha implementado y ha ayudado a muchos, pudiéramos considerar instructores también en la materia, ¿no? Y bueno, para eso nos acompaña Víctor Leija desde México, a quien agradezco, por supuesto, la aceptación de este webinar y su participación. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Eh, Luis Carlos. Buenos días. Buenos Buenos días días. a todos. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ir respondiendo algunas preguntas al final de esta sesión y, por supuesto, cualquier comentario o consulta que tengan también lo estaremos por ahí atendiendo. Entonces, ¿por dónde queremos partir en este webinar? Bueno, principalmente hacer una pequeña introducción, ¿no? Sobre toda la evolución, por supuesto, que ha mantenido esto. Em, hay una lámina que me pareció bien interesante compartir y básicamente va hablando de este tema del ritmo, como ha ido todo lo que es, perdón, todo lo que es el flujo de innovación y que por supuesto al día de hoy es una de los temas que más está sobre la mesa y es cómo cada día las cosas van innovándose, lo que hace un mes, ya el día de hoy, por supuesto, va mejorando. ¿Y por qué parto por esto de innovación? Porque justamente si fuéramos a posicionar a cada uno de los actores de un proyecto, hablando por supuesto, los roles, uno de los que más aplica en este momento lo que es la tecnología y el uso en materia de innovación son los modeladores, ¿no? Por supuesto. Ya aterrizando eso sobre un desarrollo de ejecución, esta lámina me parece súper interesante y la he compartido un par de veces, perdón, sobre lo que corresponde, por supuesto, una hoja de ruta. Y he destacado algunos puntos donde, por ejemplo, se habla de un proceso de implementación donde hay un soporte a la gestión, identificación del manager, los coordinadores, identificar los roles, y ahí es donde hago énfasis, ¿ok? Por supuesto, porque identificar quiénes van a ser los desarrolladores, ¿no? De toda esta información. Entonces, bueno, hay parte porque va como esa ruta donde por supuesto hay diferentes cuellos de botella que si se ven 1, 3, 6 es donde se identifican o donde se posicionan mayormente las personas, ¿no? Entonces, en ese contexto, por supuesto, también hablar de algunas temáticas o puntos que deberían tenerse en consideración, como por ejemplo, qué software vamos a utilizar, la formación que se le va a dar al equipo de trabajo y sobre todo, por supuesto, todo lo que va a ser el desarrollo de bibliotecas y plantillas. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque no puedo tener un equipo de modeladores y decirle hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Eso debe tener un estándar, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces, considerando responsabilidades de cada rol, como ya lo hemos venido viendo, por supuesto, el modelador es un autor, es un creador, entonces él no puede estar preocupado tal vez de que se tenga un, un estándar dentro de la compañía, sino más bien eso de ni aguas abajo y se debe estandarizar. Bueno, tenemos que trabajar con ciertos niveles de detalle, ciertos niveles de información, cómo lo vamos a ir desarrollando. Esto, por supuesto, también en base a lo que solicitan los mandantes. Entonces, bueno, ahí dejé algunos
tics sobre este punto y me pareció súper interesante la lámina, sobre todo la definición de los roles. Y es ahí donde, bueno, tomé este punto de Plan BIM, así como algunos otros, que decía, ¿por qué necesitaríamos entonces una definición de roles de la industria? Por supuesto, para determinar las capacidades y los procesos formativos que requiere la fuerza laboral en la industria de la construcción. Entonces yo tengo un equipo en el cual tengo al mejor BIM manager, tengo al mejor coordinador, pero si mi equipo aguas abajo que está desarrollando los modelos, que está interactuando día a día, no está con las capacidades, no puedo hacerlo tampoco tal vez en 2 minutos, ¿no? Esto toma también un rango de tiempo. Entonces, bueno, hay ciertos criterios que se deben tomar en cuenta. Esto lo tomé de Plan BIM, de Manual de Roles BIM que ellos tienen y me pareció súper interesante ponerlo ahí. Y además de eso, esta pequeña anécdota que siempre dejo, y es ese lema de Henry Ford, ¿no? Que no hay nada, no hay algo, hay algo peor de que tú formes a tus empleados y que se vayan, ¿no? Y es formarlos, no formarlos y que se queden, ¿no? Eso es bien difícil porque entonces de repente tener al equipo y que no tenga las capacidades, de repente eso me infiere mucho más, ¿no? Entonces, una de las cosas que más acertamos sobre eso es, por supuesto, el proceso de formación, porque es donde más influye un modelador BIM, por supuesto. Aquí vamos a ver unos puntos claves de entender el proceso. Y esto siempre lo comento, ¿no? Los roles no son una disciplina nueva. No es que, bueno, está la mecánica civil y modeladores. No, no. Los roles son básicamente, ¿ok? Funciones que, por supuesto, que las personas van a desempeñar. Un rol no es un cargo, sino responsabilidades, son funciones, acciones que deben tomar. Y, por supuesto, esto los va a desempeñar durante todo el ciclo de vida de un proyecto. O sea, yo puedo estar tal vez en diferentes etapas, un proyecto, un EPC, y puedo desempeñar un rol durante todo ese EPC o varios roles. ¿Por qué? Porque aquí vienen algunos tics. Una persona puede tener más de un rol. Sí, ¿ok? Un rol sí puede ser ejercido por varias personas. O sea, yo puedo tener varias personas, modeladores, o 2 o 3 coordinadores y un coordinador principal. También puedo pasar por eso, ¿no? Los roles pueden desempeñarse por personas existentes en el equipo, ¿no? Por supuesto, tengo un equipo, voy a capacitarlo, voy a ponerlo a que entonces la persona que hace mis coordinaciones, tal vez también necesito que me acompañe en un proceso tal vez de un proyecto donde va a ser el modelador principal, ¿no? Entonces, hablando de modelación, tomo este texto simplemente del plan de ejecución BIM, donde comenta, por supuesto, que la modelación es básicamente desarrollar el modelo según la especialidad, una representación de lo que se quiere, ¿okay? Mostrar, y por supuesto que de esto se puede extraer la información. Esto, por supuesto, hay muchos intercambios de información que van entre medio también, y por supuesto que toda la información esté actualizada, y de crear o necesitar algún tipo de componente, tener que hacerlo, ¿no? Entonces, dentro de ese flujo hay una experiencia requerida, ¿ok? Por supuesto, los conocimientos y las competencias técnicas y normativas. No puedo tener a alguien que tal vez es el mejor en el programa, pero no tiene competencias directas sobre las normas de esa especialidad. Entonces, puedo ser el mejor modelando en Revit, piping, pero si no conozco nada del mundo de mecánica piping, no sé qué es un spool, no sé qué es una unión, entonces ya ahí puedo tener algún tipo de encuentro, ¿no? Son situaciones que te puedes considerar porque estás haciendo una representación real de una maqueta. Entonces, bueno, ahí justamente, y probablemente saltó esa duda antes en el sí, el no que mostré, y era, una persona sí puede ejercer más de un rol. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo puede suceder eso? O sea, yo puedo ser modelador y puedo ser coordinador. Si en la empresa se requiere o se puede, digamos, se ha determinado que tiene estas capacidades, por supuesto que pueden ser. Tenemos muchos, digamos, amigos o compañeros, o pudiéramos decir también colegas en el área, que son coordinadores o son BIM manager, pero también modelan, o sea, también se meten o están dentro del proyecto
ejerciendo esa función. Entonces no están eh, simplemente esperando que llegue la maqueta para coordinar, sino que van desde un trabajo un poco más aguas abajo y levantando, por supuesto, también a todo un equipo. Esto, por supuesto, siempre llama la atención de que puedes tener a una persona, ejemplo, es el calculista, pero también desarrolla la maqueta en Revit de la parte estructural y también coordina todo el equipo estructural, porque él tal vez tiene otros equipos que lo acompañan. Entonces está cumpliendo dos roles y tal vez inclusive una especialidad, ¿no? Entonces es muy común verlo dentro de un flujo de trabajo y es una de las mejores tácticas porque no hay nada mejor que de que la persona que sabe cómo se está creando la información también pueda tener claridad, por supuesto, de aguas arriba, un proceso de coordinación. Entonces, bueno, finalmente algunas responsabilidades. ¿De qué es responsable finalmente este modelador? Bueno, por supuesto, la creación de los modelos para representar, ¿ok? La intención de diseño de esa disciplina. Entonces, esa es la responsabilidad principal. Tal vez en un punto crear un par de familias, acompañar al coordinador o acompañar en el proceso de creación de los estándares internos de la biblioteca, pero por supuesto ahí tenía una responsabilidad principal. Entonces esto hay que tenerlo siempre en consideración para por supuesto poder darle una buena entrada a un proceso dentro de la empresa. Ahora hablemos finalmente de algunos puntos que tocaremos sobre bueno, este seminario, ¿no? Básicamente queremos enfocar en unas generalidades, herramientas que recomendamos para las diferentes etapas y digamos, los modeladores, cuáles pudieran ser las herramientas, porque mira, mucho conocimiento podemos tener de algunas herramientas específicas, pero tal vez hay alguna otra solución que puede llegar más rápido, ¿no? Por supuesto, según el tipo de proyecto, qué herramientas son las que podemos utilizar. Nos hemos conseguido con necesidades como tenemos que hacer un modelo BIM de una carretera de 80 kilómetros, pero en Revit. Entonces, y dirán, bueno, pero es un chiste. No, no, en realidad ha pasado. Y por supuesto, eso también es como aterrizar las ideas, porque a veces puede haber alguien del equipo que conoce la materia, pero desconoce, por supuesto, la herramienta adecuada, ¿no? Y, por supuesto, la parte de proyecto colaborativo, donde estaremos también mostrando algunos flujos de trabajo específicos. Bueno, ahí hablando en el punto principal de las herramientas para BIM, nos interesa conocer, por supuesto, todo ese, digamos, mundo de qué pudiéramos nosotros tener. Aquí igualmente voy a compartirme con Víctor un par de láminas donde estaremos mostrando algunas herramientas de las más utilizadas. Empezamos por lo más conocido, ¿no? Hablamos BIM, siempre todo el mundo, lo primero que piensa de un porcentaje, pudiéramos decir un 80-20, es Revit, es la primera instancia, ¿no? Revit es o el primer elemento, ¿no? A considerar. Bueno, esto, por supuesto, nos ayuda. Nos ayuda porque es uno de los software BIM más potentes del mercado. Tiene una ventana de desarrollo muy abierta y los archivos son archivos estructurados, que quiere decir que o sea, tanto la data como geometría está contenida en un solo modelo. Estos, por supuesto, pueden estar asociados a modeladores, diseñadores, constructores, vendedores. Podemos modelar edificaciones, áreas de lo que pudiera ser instalaciones o utility de industria, principalmente también y por supuesto desde donde nació principalmente la parte de arquitectura, y se pueden ejecutar proyectos de manera integral. ¿Qué quiere decir que de manera integral? Que yo puedo llamar otras bases de datos de Revit, las toma dentro del mismo proyecto y al momento de estar orando, yo puedo también ir viendo qué es lo que se está actualizando de ese otro proyecto, ¿no? No es una maqueta que básicamente se diría es una maqueta viva. Civil 3D es la siguiente herramienta aquí a considerar, herramienta para infraestructura. Diseño de infraestructura, por supuesto basado en CAD, pero con una proyección muy amplia, pudiéramos considerar, bastante completa hacia lo que es por lo menos distribución de cañerías, distribución hablamos de alcantarillados, urbanismo, carreteras, emplazamientos. Entonces tiene una gama bastante amplia de lo que pudiera considerarse
el tema de infraestructura, ¿no? Entonces, aquí es donde yo siempre comento, oye, tenemos una situación en la cual el modelo, ¿ok? El modelo principal que voy a realizar es una carretera, es una plataforma, es secciones, movimiento de tierra. ¿Qué herramienta puedo utilizar? Civil 3D. Como novedad, sé que tal vez por ahí ya han salido por las redes, pero ya dentro de un par de semanas está la versión de IFC para infraestructura y está bastante interesante porque tú ahora lo que creas en Civil puedes emitir un IFC que puede ser leído en Revit y también puedes leer todos sus parámetros desde esta función, ¿no? Entonces se vienen unos temas bastante interesantes con esta herramienta y por supuesto lo podemos tomar en consideración. Bueno, desde 1984, que por supuesto viene el R8, R10, yo por ahí ya Víctor sabrá un poquito más por dónde empezó, ¿no? Pero ya hasta este punto pudiéramos conversar y decir, bueno, la herramienta más conocida del mercado AutoCAD, todos tal vez ya sabemos para qué se trata, pero bueno, al momento y al día de hoy es una herramienta que ha ido potenciándose. Decir que alguien que domina 100% AutoCAD es decir que domina 1200 líneas de código de comando, o sea, la persona que hemos conocido que domina más domina 850 líneas de código de las 1200 y créanme que cada vez como que tiene más líneas de código, ¿no? Entonces es una herramienta que al día de hoy sigue vigente, tiene muchos elementos que todavía pues, son muy útiles y por supuesto la combinación con equipos que están en terreno, que tienen información 2D, todavía sigue siendo muy útil. Aquí he hecho un paréntesis sobre algunas herramientas específicas de AutoCAD que han llamado mucho la atención del mercado, como es AutoCAD Plan 3D, indiscutible en el tema de plantas industriales, específicamente a lo que es piping o cañerías, tuberías y equipos, ¿no? No es una herramienta para ir a crear una estructura con un log 300, ¿no? Una herramienta que te va a permitir ciertos procesos de todo lo que es PNID, digamos, diagramas de instrumentación y piping, todo lo que pudiera ser el desarrollo de piping en AutoCAD Plan 3D y la emisión de isométricos y planos ortográficos que es muy potente. Entonces, no es un software en el cual tal vez vas a hacer el 100% del proyecto, pero sí, si tu proyecto es un 90% mecánica piping, debe estar involucrado Plan 3D en ese proceso, ¿no? Advanced Steel, otra herramienta muy potente, pero sí tiene también hasta cierto punto utilidades, ¿no? Una herramienta que en el mercado, pudiéramos decir, es la herramienta con la que yo me pudiera comunicar con una maestranza para fabricación de estructuras metálicas. Tiene una conexión con Revit, ¿ok? Y hasta cierto punto, todo lo que es estructuras metálicas tiene un nivel de personalización bastante alto, pero para estructuras metálicas hay ciertos límites a los cuales el programa está, digamos, ajustado. Y en ese sentido es una herramienta, voy a diseñar una estructura metálica y necesito esta estructura que vaya una maestranza o necesito que esta estructura generar planos de fabricación para justamente este proceso. Es ese, digamos, uno de los usos. De repente, oye, quiero dibujar o quiero hacer un chancador, todo el proceso de lámina, vas a llegar a hacerlo hasta cierto punto, pero tienes que entender de que él no es un programa de sheet metal, o sea, de crear o fabricación básicamente como lo que pudiera hacer un Inventor de HCM, eh, que también existe, pero por supuesto, en este sentido es una herramienta más para el detallado de hacer. Si yo tengo una estructura en Revit y necesito crear una planimetría ya de detalle de manera automática, Advanced Steel es una herramienta bastante potente para esto, ¿no? Por ahí, de todas maneras, vamos a hacer un paneo por algunas de las herramientas más utilizadas del mercado. Y antes de darle el pase aquí a Víctor, comentar, bueno, esta herramienta también que, por supuesto, conecta con lo que pudiera ser Civil 3D y es InfraWorks, una herramienta para concepto y diseño de infraestructura, pero es una representación muy, muy real. Al día de hoy puedes conseguirte una lámina, un plano, un archivo de CIR 3D en el cual tienes un montón de curvas de niveles, quieres traspasárselo
de manera gráfica una gerencia, tal vez exportar un modelo 3D, de alguna versión, pero Infra es un programa que te transforma ese diseño, digamos, a una etapa más visual, un poco más conceptual. Además que para crear este tipo de modelos bastante rápido, un programa muy veloz, y actualmente se le están sumando otras aplicaciones para todo lo que es el tema de agua, ¿no? Entonces, bueno, hasta este punto es uno de los programas también que ha tomado mucho énfasis en el mercado porque tiene una muy fácil, es como Tinkercad para niños, pero en el contexto de infraestructura, ¿no? Que es muy rápido, con un par de clics haces una carretera de 6 carriles, con solera, con veredas, con posteaduras a cada cierta distancia. Entonces, solamente con 2 clics, entonces que con otro clic ya te dé cantidades, wow, ya es un proceso muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta para el diseño conceptual de infraestructura, pero también puedes llegar a unos detalles muy precisos, hablando ya de temas de log, ¿no? De cuál es la representación digamos, digital de esa maqueta. So, bueno, hasta este punto hablé de algunas herramientas específicas, las más sonadas del mercado, por así decirlo. Por ahí hay otro montón más que presentaremos una lámina tal vez más adelante. Pero a este punto le doy el pase a Víctor para que comente algunas otras herramientas que también hemos visto que, bueno, tal vez pienso que esta herramienta hace esta cosa, pero no llega a ese punto. Entonces, ¿cuál puede ser la utilidad principal? Entonces, bueno, ahí Víctor, Correcto, si Luis, gusta, gracias. te doy ¿Quieres el, comparto pantalla o después? Sí, no. te dejo el pase ahora para que compartes y vayas a tu gusto, no te preocupes. A ver Adelante. si. Ahorita todavía no me deja compartir, gracias. Déjame aquí activarte para que puedas Ujú. compartir. No te preocupes. Listo. Ahora sí puedes compartir. Ahora sí estamos listos. Bien, Sí, buenos días, gracias, bienvenidos. Vamos a hablar ahora de otros productos, por ejemplo, AutoCAD Electrical. Hay que entender que AutoCAD, a final de cuentas, sigue siendo la plataforma de diseño más utilizada a nivel mundial. Hoy en día, entre el 75 y el 80% de la información de diseño en general que existe en el mundo es en formato DWG, el formato Drawing de Autodesk. Entonces, la ventaja de AutoCAD, para entender por qué AutoCAD es el programa CAD más difundido en el mundo, que por cierto está por cumplir ya 40 años, es el programa más difundido en el mundo porque es un programa de arquitectura abierta. Se puede programar en él y hacer lo que quieran. De hecho, estos productos que hemos visto, como la parte de Advanced Steel, que ya nos habló Luis Carlos, la parte de Plant, eran AutoCAD que fueron programados, no precisamente en Lisp, sino en C, por ejemplo, para hacer productos con un nivel mucho más superior a lo que hace el AutoCAD general, que es, su objetivo era principalmente un respirador electrónico. Y uno de esos casos es AutoCAD Electrical. Si bien AutoCAD Electrical está muy enfocado a la ingeniería eléctrica de control, por ejemplo, para diseñar esto, diseñar un centro de carga, diseñar un transformador, un tablero, una línea de producción, algo más enfocado a manufactura. Es una herramienta muy útil para generación de diagramas eléctricos y unifilares en AutoCAD, que muchas veces se requieren como un complemento de lo que ya tenemos en Revit. Entonces es importante entender muy bien esta parte, donde a veces hay herramientas que nos pueden ayudar a tener mis unifilares o mis diagramas con mayor facilidad que hacerlo simplemente en AutoCAD con bloques. Porque en AutoCAD haríamos líneas y bloques y aquí tenemos cables y componentes eléctricos. Entonces, esa es una herramienta que puede ayudar en partes muy puntuales. Ahora, viene otro producto que es uno de los productos más innovadores que tiene ahora Autodesk, que es Autodesk Fusion 360. Autodesk Fusion 360 es una plataforma de software de modelado 3D CAD, CAM, CAE, PCB. Estamos hablando que es la plataforma de modelado quizá más poderosa y sofisticada que tiene ahorita el mercado. Estamos hablando que hay otros fabricantes, así como hay en la parte de arquitectura y de manufactura, que tienen sus software específicos para diseño mecánico, industrial, pero ninguno con el poder que tiene Fusion. ¿Para qué sirve? Bueno, le sirve a quien haga prototipos digitales, a quien necesita hacer piezas mecánicas, componentes, quien quiera llevar esto a la fabricación CNC, quiera llevarlo a un nesting para hacer un corte
en lámina, para la parte de diseño de todo lo que tiene que ver con tarjetas de circuitos eléctricos, pero es una opción para modelado BIM avanzado y construcción. Bien, por ejemplo, ¿qué tiene que ver todo esto con el área de construcción, con el área de arquitectura, ingeniería y construcción? Muchas veces requerimos un LOD, un nivel de desarrollo, un nivel de detalle mayor al que nos ofrecen herramientas generales de BIM, como en el caso de Revit. Por ejemplo, este tipo de vigas, una estructura con mayor detalle, es mucho más sencillo generarla aquí o modelarla aquí si es muy específica, e inclusive podemos hacer directamente el análisis de elementos finitos de este elemento antes de colocarla. Si yo sé que esta viga, esta trave o un determinado pilar cumple con las características y es un prefabricado, yo puedo generarlo, exportarlo para que sea compartido en Revit con un formato RFA y pueda ser utilizado dentro del ambiente BIM. Entonces, cuando hablamos de un modelador BIM, no hablamos exclusivamente de dibujos, sino hablamos de modelado en 3D, y aquí es una herramienta auxiliar muy interesante. Por ejemplo, hay que entender que dentro de Revit y dentro de la parte BIM, pero dentro de Revit es indispensable el uso de familias. Todos los objetos que utilizamos para generar nuestros modelos son familias. Y muchas veces las bibliotecas que tenemos en Revit pues son compactas y requerimos una biblioteca de algún fabricante, de algún proveedor externo, y resulta que sería muy difícil estarlas modelando. Bueno, las empresas que se dedican a hacer esas familias, la mayoría las hacen este tipo de productos, en un producto como Fusion o como el siguiente que voy a mostrar, que es Autodesk Inventor. Por ejemplo, toda una unidad manejadora de aire, una caldera, un horno industrial, un ascensor, una escalera eléctrica, todo ese tipo de componentes que a final de cuentas forman parte del entorno BIM, aquí están. Entonces, aunque nosotros no nos dediquemos a fabricar ese tipo de componentes, muchas veces el proyecto nos exige un nivel de desarrollo mayor que el que podemos hacer con Revit o que podríamos hacer con Revit en muchos pasos. Entonces, si requerimos modelar de forma más avanzada, aquí está Inventor, que es una de las mejores herramientas para diseño mecánico, documentación y simulación, y tiene un módulo específico que es un conector BIM. Es un módulo específico para que todo lo que hagamos en Inventor lo configuremos para que llegue a Revit ya con el formato RFA y con todos los atributos y propiedades necesarios. Pues no se imaginan en cuántos proyectos de Revit existen miles y miles de componentes de Inventor, porque hoy en día es la herramienta más utilizada para generar familias, porque todo esto nos ayuda a mejorar el modelado, las familias salen con una mejor calidad, se incluyen todos los metadatos BIM y tiene su exportación directa a Revit. Y no queremos dejar de lado un producto en el que ya se ha hablado en los eventos anteriores, que es Autodesk Navisworks, en este caso Navisworks Manage, que es importante entender que Navisworks yo lo considero la herramienta BIM por excelencia, porque en BIM, independientemente de que hablamos de modelar, hablamos mucho de colaboración. Y la forma más sencilla de colaborar en un ambiente local, es decir, no en un ambiente en la nube, que también ya nos hablará Luis un poco más adelante, es Navisworks. Una herramienta donde podemos abrir una maqueta yo les cuento los casos aquí en México, ¿no? Se acaba de inaugurar este año un aeropuerto que fue hecho en 2 años, un aeropuerto internacional, lo más moderno que existe hasta el momento aquí en el país, y fue hecho en 2 años porque todo se trabajó bajo la metodología BIM. Autodesk estuvo muy presente, casi todo fue modelado con herramientas de Autodesk, obviamente hay otros fabricantes para cuestiones muy específicas, pero todo se integró con Navisworks y con la nube, pero principalmente Navisworks porque era información de un proyecto de seguridad nacional inclusive, y no se quería tener en la nube, entonces se utilizó mucho Navisworks, y es una herramienta en la que, si bien no modelamos, sí integramos modelos, hacemos la validación de modelos, hacemos la simulación 4D y 5D para revisar la cuestión de costos y de cómo avanza el proyecto conforme al programa de obra,
y poder tener también cuantificaciones globales. Hay veces que decimos, tenemos el modelo de Civil 3D, toda la topografía, tenemos el modelo estructural en otra aplicación, tenemos el modelo arquitectónico en Revit, tenemos el modelo de las ingenierías, pero juntar toda la maqueta, hacerlo en Revit sería muy complejo porque serán archivos muy grandes. Si lo hacemos en Navisworks, por su desempeño, logramos reducir hasta en un 90% el peso de los archivos sin mermar las propiedades, ni la calidad visual, ni la calidad de los metadatos. Entonces, estas herramientas son las que complementan este universo de Autodesk para lo que tiene que ver con un modelador BIM. Pero hay que entender que existen muchos más productos. Autodesk es el mayor fabricante de CAD a nivel mundial. A nivel de empresas de software es el cuarto lugar, pero a nivel de empresas CAD es el número 1 y tiene todas las áreas, así como tenemos esto en construcción, también está en el área de manufactura y en el área de sistemas de información geográfica y de multimedia y entretenimiento. Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente tema, que son las herramientas correctas para cada proyecto. Aquí es donde viene un punto trascendental. ¿Qué herramientas voy a utilizar para un proyecto específico? Por ejemplo, todo, todo depende de lo que me estén pidiendo. Por ejemplo, si cuando yo empiezo a trabajar, entro a un proyecto y me dicen, requerimos que el modelo se encuentre en un LOD 200, o en un LOD 300, o en un LOD 350, o inclusive en un 400. Estos conceptos han ido variando mucho y obviamente en el Plan BIM de Chile se tiene bien definido, pero es un concepto en constante movimiento. Este concepto de LOD, como el concepto de BIM, nació en Inglaterra. El concepto como tal de Building Information Modeling nació en Inglaterra. Fueron los primeros que empezaron a aplicarlo. Después, en 2002, cuando Autodesk adquiere Revit Technologies, acuña el término BIM. Todo el mundo utilizamos el término BIM. Pero siempre había el detalle de qué tan desarrollado necesito yo mi modelo. Y se utilizó el término LOD. El término LOD originalmente era Level of Detail. Es un término utilizado en manufactura desde hace muchísimos años, principalmente en la industria automotriz. BIM quiso utilizar el mismo término, pero para no caer en cuestiones de plagio por el concepto, se cambió el Level of Detail por el Level of Development o nivel de desarrollo. Ahora existe el LOI también, el Level of Information. Pero dentro del Level of Development, o el LOD, existe el nivel 100, que es un modelo conceptual. Yo les diría que pueden ver estas dos imágenes. Hay ciertas variantes, pero es muy similar. En este caso, el 100, donde se encuentra muy básicamente dibujado este muro con una ventana, o aquí una puerta, donde es solamente un diseño conceptual, un diseño preliminar. Después viene un LOD 200, donde ya empezamos a hacer un diseño de la geometría o de forma un poco más esquemática, con más detalle, pero todavía no con la información precisa. No sabemos si el muro es de hormigón, si este va a ser tabique precocido de tal tipo, si el cristal va a ser templado. Ese tipo de detalles no entran dentro de la parte de los 200. Después nos pasamos a los 300. Muchos de los proyectos que se piden en la industria chilena, en la industria latinoamericana, en la industria mexicana, se utiliza entre estos niveles, 300, 350 normalmente, donde ya tenemos un nivel de detalle, hay que entenderlo, eso sí, ya está más detallada la geometría. Si el muro tiene hormigón, tiene estructura, tiene una fachada de tabique o de ladrillo, tiene estuco, tiene yeso, todo eso debe aparecer con los materiales correctos, con todo el modelo que a mí me sirva para generar los planos ejecutivos y con ello construir. Hay que recordar que el modelo es indispensable, pero seguimos construyendo con planos, impresos en papel, impresos en PDF, como sea, pero seguimos construyendo a partir de planos donde tenemos nuestras plantas, cortes, elevaciones, las vistas de fachada, todos los detalles para albañilerías, acabados, todo lo que requiramos. Bien. Luego viene un nivel de detalle 350, donde ya tiene que ver con la coordinación y colisiones. Por ejemplo, aquí que es importante.
Si nuestro modelo BIM lleva estructura de acero, en el LOD 300 tenemos una viga y un pilar de acero conectados con alguna placa. Pero en el 350 tenemos que ponerle inclusive los tornillos, las tuercas, porque todo eso puede influir en el caso de la coordinación y la revisión de interferencias o colisiones. Entonces, cuando nos piden 350, requerimos que tenga la información, el modelo, tanto detalle, y es ahí donde entran aplicaciones como Inventor o como Fusion, porque querer hacer un LOS 350 con Revit o con cualquier herramienta tradicional de BIM, no es que no lo vayamos a lograr, pero nos vamos a tardar mucho. Y utilizando una herramienta complementaria como Inventor, todo ese detalle lo hacemos con gran facilidad. Luego viene un LD400 que está más enfocado ya a la fabricación, justamente ya lo que es la fabricación, construcción y fabricación de componentes, fabricación también de lo que tiene que ver con algún tipo de prefabricados estructurales o de mampostería. Ahí entra ese LOD. Y el LOD 500, que es el as-built, es decir, cómo se construyó. Exactamente, ya mi modelo, una vez que se ha terminado, se ha hecho la construcción, verificamos nuestro modelo y tenemos la fotografía real, la maqueta real de nuestro modelo terminado. Entonces, era importante que se conociera eso. Entonces, dependiendo de esto, nosotros tenemos diferentes áreas para poder trabajar. Por ejemplo, el modelado BIM en lo que tiene que ver proyectos de edificación habitacional, comercial y servicios. Aquí, las herramientas claves para un modelador BIM son principalmente Revit, porque podemos decirles que la arquitectura, la estructura y las instalaciones pueden generarse completamente para los LD que nos pidan dentro de Revit. ¿Podemos complementar con AutoCAD? Sí, pero cuando hablamos de AutoCAD no hablamos solo de AutoCAD, el full, el AutoCAD tradicional, sino hablamos, por ejemplo, de AutoCAD Plant. Si aquí va a llevar una planta de tratamiento de agua, puedo hacer en Plant ese modelo y llevarlo a Revit. Entonces, el modelador BIM va a tener que utilizar una herramienta complementaria como Civil 3D, como Advanced Steel, como Plant, que están dentro de AutoCAD. Y, por supuesto, Navisworks, sino para modelar, para coordinar el modelo. Recordando que aquí vamos a estar en este tipo de proyectos: diseño arquitectónico, ingeniería estructural, ingeniería MEP o todas las disciplinas y la parte de construcción. Posteriormente, para lo que tiene que ver con el sector de plantas, ¿qué pasa con el modelado BIM, proyectos industriales y plantas? Nosotros requerimos, por ejemplo, modelar equipos, modelar tubería, hacer nuestros diagramas de instrumentación, pero al hablar de BIM, no se nos olvide que cuando hablamos de BIM, hay que entender muy bien las tres letras building. Estamos hablando de construcción. Y todo lo que tenga que ver con una construcción, con una edificación, entra. Estamos hablando de la ID information. La información, los modelos deben de tener información. Y estamos hablando de modeling, de modelo. Entonces, siendo estrictos, para que algo sea BIM, tiene que estar modelado en 3 dimensiones y debe contener todos los datos, toda la información, todos los atributos, y debe estar enfocado en facilitar el proceso de construcción. Bueno, entonces, en la parte de proyectos industriales, diseño de plantas para la industria minera, que es muchísimos casos que se tienen en Chile, para la industria petroquímica también muy utilizado en México, en la industria de alimentos, farmacéutica. Aquí se combinan diferentes herramientas. Aquí lo recomendable es utilizar Revit para todo lo que tiene que ver con los edificios, principalmente con la parte de edificios, con instalaciones básicas, con estructura básica. Podemos utilizar Advanced Steel para estructuras avanzadas, estructuras para colocar equipos, estructura para nuestras edificaciones, principalmente de acero con gran detalle. Si queremos estructura de hormigón, la usaremos con Revit. Usaremos AutoCAD, por ejemplo, AutoCAD Plant, para poder hacer todo lo que se necesite en la parte de generación de nuestros equipos, de tuberías, de toda la parte de procesos. E Inventor, hay veces que nos piden un mayor nivel de detalle en una bomba, en un tanque, en una válvula,
lo mejor es poderla hacer una herramienta complementaria como Inventor y convertirla en familia directamente y usarla ya sea en Revit o de Inventor a AutoCAD Plan o de Inventor a Advanced Steel. Hay que entender que todas estas aplicaciones que vienen en una colección, o aunque estén en diferentes colecciones, pueden interactuar. Autodesk siempre se ha preocupado mucho porque hay una interacción completa entre estos elementos. Y por último, la parte de modelado BIM para infraestructura, el desarrollo de ciudades, de nuevas comunidades, desarrollo carretero, puentes, pasos a desnivel en la parte de carretera, vialidades urbanas, ferrovías, toda la parte de ferrocarriles, aeropuertos. En México están ahorita tres proyectos muy grandes. Uno es una refinería muy grande que ya se terminó, está en fase de prueba, hecha totalmente con metodología BIM y mayormente con herramientas de Autodesk. El aeropuerto que les comento, que también ya está en operación, igual, mayormente con herramientas de Autodesk y totalmente BIM. Y se está haciendo un circuito ferroviario que se va a llamar el Tren Maya. Bueno, todo esto es para que notemos que se puede usar este tipo de herramientas de manera efectiva en proyectos reales, en proyectos actuales, en proyectos que se están construyendo en Chile, en México, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Hay veces que nos sorprende mucho ver lo que se está construyendo, por ejemplo, en Medio Oriente, por allá por los Emiratos Árabes o en China, el desarrollo de infraestructura que le están poniendo mucho énfasis. Pero en Latinoamérica también está creciendo mucho el desarrollo de infraestructura y mucho de ello se debe al uso de la metodología BIM porque facilita los tiempos de entrega, facilita la cuantificación correcta, las volumetrías, para que todos nuestros presupuestos estén en orden. Bien, entonces, hasta esta parte sería todo lo que tiene que ver con las diferentes aplicaciones que podemos utilizar. En este caso, para infraestructura, se aconseja utilizar Revit para todo lo que tenga que ver edificaciones, casetas, la parte de InfraWorks para toda la planeación urbana, definir por dónde va a ir el trazo urbano, por dónde va a ir el trazo de una vialidad. Si hay un río, lo vemos en un mapa, estamos ligados a la herramienta de mapas satelitales, poder ver cómo hacer el cruce. Y la parte de Civil 3D, donde vamos a poder hacer cálculos de escurrimiento para prever inundaciones, diseño carretero, infraestructura, tuberías, todo lo que tiene que ver para que podamos hacer un desarrollo de infraestructura de primer nivel. Es hasta aquí donde quería mostrarles y ahora va a continuar con ustedes Luis Car en la parte de tecnologías de proyectos colaborativos. Luis Car, Muchas gracias, Víctor. al Muy contrario. clara la explicación y espero todas las personas que están conectadas puedan también aprovechar esa breve explicación, ¿no? Que creo que la acotamos de un mundo inmenso de software. Autodesk tiene 300 y tantos software. eh, Acotamos a los más, digamos, requeridos, ¿no? Dentro del mercado, para que se entienda también un poco el tema. Esto es un estudio que también se ha hecho de recorrido. Y bueno, hay varios comentarios sobre eso también que pudiéramos agregar luego. En este momento que justamente sobre la parte de trabajo colaborativo, no sin antes, claro, comentar, mostramos algunas de las aplicaciones, sobre todo las aplicaciones más comunes. Hay aplicaciones ya específicas, RICAD para nubes de punto, Vehicle Tracking que trabaja sobre Civil 3D, es como básicamente si fuera un plugin, ¿no? Y corre sobre el Civil 3D, te permite básicamente hacer los análisis de camino. Es como para saber si, por ejemplo, aquí tengo un camino con una curvatura, saber si esa curvatura es admitible para cierto tipo de unidad de camiones, buses, entre otros, ¿no? Bueno, y ahí asimismo algunas otras aplicaciones, Formi para diseño conceptual, 3D Max Studio, Robo Structural Analysis para el cálculo estructural, que no la sumamos, pero en el punto estructural está siendo muy fuerte también el uso de esta herramienta. Y bueno, así, por supuesto, sacar el máximo provecho. Entonces, nombré algunas adicionales, por supuesto, de ese flujo para que se pueda entender también de que existen algunas otras. Al igual que en el tema de Inventor, pudiéramos considerar, es parte de otra colección, no necesariamente la misma colección de AEC, pero es la colección de Product Design Manufacturing, es una producción, es para todo lo que tiene que ver con manufactura,
y esta contiene también una gama de software asociadas a todo lo que es Inventor CAD, Inventor CAD, Nesting, HCM, Nastran, Professional. A eso sumarle que ya viene también con AutoCAD, AutoCAD Plan 3D, AutoCAD MEC. Ya trae todos los AutoCAD, que son 7, AutoCAD especialidades, trae RICAD, trae Bold, Basic y trae Navigator y 3D Max. Entonces muchas veces como que, no sabía que la PDM Collection venía AutoCAD Plan 3D, entonces prefiero comprar una suite de este tipo para que mi equipo de trabajo que está haciendo temas asociados a planta pueda generar tal vez los intercambiadores, las bombas o las válvulas con una mayor cantidad de detalles, ¿no? Entonces, es importante también comentar esos detalles. Estos vienen inclusive dentro de esa colección. Y ahora sí, nos vamos, por supuesto, a hablar sobre lo que pudiera ser esta parte de trabajo colaborativo, porque cuando se habla colaborativo, necesariamente decimos, bueno, es lo más rápido, es lo que me va a poner en la nube inmediatamente. Y sí, es la manera en la que podemos conectar en la nube. Actualmente es uno de los métodos que está en mayor crecimiento. ¿Y esto por qué? Pues por supuesto tener la data de manera local hasta cierto punto con ciertos proyectos y cierta cantidad de trabajo puede ser muy útil, pero ya lo que viene, digamos, un trabajo colaborativo y sacarle el máximo provecho y rendimiento a las aplicaciones digamos, ya a través de lo que pudiera llamarse Autodesk Construction Cloud, en específico la herramienta de BIM Collaborate Pro. ¿Y por qué hablo sobre eso? Porque justamente es saber qué herramienta necesita esta persona que va a estar con las manos en fuego, ¿no? Es una persona que básicamente es operativa. Entonces yo, al día de hoy, necesito hacer una edificación, una planta industrial, una carretera. ¿Qué necesito? Necesito algo similar. Hablábamos ya de la S Collection, que es Arquitectura, Ingeniería y Construcción, pero también comentar, bueno, necesitamos una aplicación como BIM Collaborate Pro. ¿Por qué el Pro? Porque justamente esta es la que está conectada a los autores y coautores de proyectos. Entonces, justamente de ahí viene ese punto de conversar sobre cuál es la herramienta que necesita. Oye, yo voy a modelar en Revit. Revit es mi herramienta. ¿Qué necesito? BIM Collaborate Pro. Yo voy a modelar en Civil 3D. ¿Qué necesito? BIM Collaborate Pro. Voy a modelar en Plan 3D. ¿Qué necesito? BIM Collaborate Pro. Son las 3 herramientas con las cuales le puedes sacar máximo provecho a esa utilidad. Entonces, esta, por supuesto, incluye Autodesk Docs. Siempre viene con Autodesk Docs, que es como el gestor documental. Entonces yo tengo a todo mi equipo que no está conectado a los software, lo tengo solamente en Docs visualizando toda la información, haciendo el control de versiones, aprobando documentos, que los que accedan a la información puedan acceder de manera controlada, visualizar archivos, compartir informe, entre otros, ¿no? Entonces ya les comentaba, BIM Collaborate Pro es la herramienta que necesitamos. Esta viene conectada hacia Autodesk Docs. Ya lo vamos a ver esto en vivo de todas maneras. Esto nos permite no solo colaborar, te permite detección automática de incidencias o choques, que podríamos decir interferencia. Colaboración en el diseño. Puedo conectarme con el resto del equipo, coordinar, por supuesto, y federar modelos o de cierta manera integrarlos, gestionar problemas que sean o se presenten. Entonces, en ese punto, lo que corresponde a BIM Collaborate Pro, digamos que tenemos un equipo en este momento, mm, estructura, arquitectura, MEC, instalaciones, podemos tener a diferentes tipos de especialistas trabajando, ¿no? Estos conectan a la nube, ¿ok? Diferentes aplicaciones. Puedo tener a un equipo que está conectado simplemente por Autodesk Docs, visualizando, revisando. Aquí en esta plataforma puedo subir IFC, puedo subir archivos de Navis, puedo subir diferentes fuentes de información, hasta 80 formatos distintos en los cuales puedo hacer intercambio de información, ¿no? Pero principalmente para eso es que va esta herramienta a ser utilizada, ¿no? Para sacarle justamente el provecho de que todos los coautores de modelos los que están ahí haciendo toda esta pega puedan transmitir la información al coordinador, como lo vimos la semana pasada, y que a los que están en el entorno común de datos también lo puedan visualizar, ¿no? Esa es una manera efectiva. Pero, por supuesto, también tenemos el escenario en que yo no tengo la nube, yo soy una empresa pequeña, tenemos apenas un par de proyectos, o tengo solamente un servidor. Puede ser posible. También hay esa posibilidad, ¿ok? Cabe resaltar que existen diferentes métodos. Para Revit es con Revit Server, para Plan 3D es con SQL Server. Se debe tener estas
En el caso de Revit Server viene gratuito, pero la licencia de SQL Server sí debe ser de la empresa. Y esto, por supuesto, también es otro método de trabajo, ¿no? No se descarta, no es que, oye, pero yo tengo un servidor, eso ya no existe. No, sí existe, hay métodos, por supuesto, de trabajo para ello. Y también se puede en Revit trabajar con modelos centrales de esa forma. Puede ser una manera de partir, pero ciertamente posterior a la pandemia, muchas empresas se dieron cuenta de que este rendimiento no era el más óptimo, estar desde la casa, aplicar este tipo de herramientas no le fue muy óptimo, se caía el servidor, se apagaba el servidor en oficina, entonces pasaban muchas cosas entre medio que ocasionaban ese tipo de problemas. Pero repito, tiene también hasta cierto punto, digamos, situaciones en las que se pueden encontrar, ¿no? Otros puntos específicos en los que pudiéramos considerar, bueno, ya aquí volviendo al tema de la nube, ¿no? Trabajo colaborativo. Bueno, tenemos por supuesto ahí en materia, viéndolo cómo pudiéramos tener conectados a los equipos con Beam Collaborate Pro, estoy en Plan 3D, estoy en Civil 3D. ¿Y qué pasa si estoy en Inventor? Esa es una pregunta bastante interesante porque puede suceder, ¿no? Entonces acá, iba a hacer una pequeña marca. Acá en la nube existe la manera de conectar, ¿ok? Vault Professional, que es otra herramienta que está en la PDM Collection, que existe también en la PDM Collection y existe también por separado. Es una herramienta que es la que permite también conectar con Inventor, ¿no? Entonces todo lo que envíen de Inventor llega aquí y de aquí él lo pasa a la nube. Es otra manera también de trabajar para quienes estén con ese tipo de soluciones. La colaboración es importante, para ello hay que entender que Beam Collaborate Pro trae no solamente los módulos de manera colaborativa, sino también te permite gestionar todo lo que es la colaboración al diseño. ¿Cómo? Bueno, tenemos una cantidad de carpetas, en las cuales todos los diferentes actores pueden estar conectados, ¿ok? Estos, por supuesto, no van a estar visualizando. Yo soy del área de estructura, yo no puedo ver el área de arquitectura hasta que él lo libere. Entonces, bueno, hay cierto flujo de trabajo que se destina a través de la herramienta de colaboración, donde yo puedo consumir los paquetes de otras disciplinas, dependiendo de las entregas que ellos hayan realizado. Entonces, eso permite, por supuesto, también avanzar mucho más rápido, ¿no? Eso es algo que se puede ejecutar también dentro de la nube. Por ahí vamos a estar demostrando algunas cosas en vivo dentro de poco. Para terminar con este punto que lo conversaba hace un rato, la gestión de incidencia. ¿Qué pasa cuando el modelador justamente está trabajando? Oye, tienes un problema, te voy a pasar la pelota. Aquí justamente, no sé, por X o Y circunstancia, tú generaste o tienes algún tipo de reporte. Entonces, como que llega simplemente el coordinador, toma al equipo de diseño y le tira la pelota de nuevo. Mira, esta pelota tuya porque justamente fue una cantidad de interferencias que generaste y en ese momento lo que, digamos, requiere es como que hagas correcciones. Entonces, parte de los buenos estándares, por supuesto, tener un ciclo en el cual no vas a ser coordinador, pero sí puedes influir en coordinaciones iniciales, ¿ok? Coordinaciones iniciales. Por ejemplo, estoy en Revit, puedo hacer, ¿ok? Detección de interferencia rápidamente con el deferred set, haciendo o coordinando un modelo. Hay varios métodos de integrar otras maquetas, ¿ok? A veces los métodos incluyen uno o más pasos. No todo el tiempo tengo las cosas de manera instantánea, pero sí, ¿ok? Es importante que hasta cierto punto yo pueda ir trabajando con mis otros equipos y utilizar esta herramienta simplemente como modelador para ir haciendo gestión, ¿no? El resto le toca sí al coordinador semanalmente, quincenalmente, con el BIM Manager, con todo el equipo, pero yo en una previa hago estos chequeos rápidos, ¿no? Oye, voy a chequear, oye, tengo el modelo de piping de plan 3D, ¿qué puedo hacer? Plan 3D no entra aquí directo, hay un método que si nos alcanzara el tiempo los pudiéramos mostrar, pero yo puedo meter la maqueta de plan a Navis y a través de Navis existe una manera gratuita de exportar a IFC. Ese IFC lo meto a Revit y tengo un modelo ya básicamente con datos, ¿no? Ahí es una manera de solicitar. Tengo una maqueta de Civil 3D, quiero verificar que todo vaya en orden. También hay una forma en la que la maqueta entra de la nube a Revit y entra justamente a la superficie. Entonces, me evito esa cantidad de interferencias o problemas que básicamente me van a ir arrojando, ¿no? Entonces, uno de los
tips ahí que pudiera ser esencial es eso. Revisar básicamente a tiempo cada uno de estos temas. Bueno, aquí justamente ya para entrar en materia con algunos programas como lo conversábamos, pudiéramos decir, bueno, hay una gran cantidad o gama de software, eh, de conocidos muchos, pero por supuesto para trabajos ya derechamente hablando, colaborativos o lo que pudieran ser de las primeras instancias de este sistema, pudiera decir, bueno, vamos a usar algunos programas como lo más básico, ¿no? Vamos a seleccionar un Revit, ¿ok? Y voy a irme a lo más básico, luego le doy el pase aquí a Víctor. Tengo mi proyecto en Revit y mi proyecto es colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aquí reviso, ¿ok? Desde dónde están mis archivos en este momento, tengo mis archivos conectados de la nube. O sea, ellos tienen un patch time recorrido, el cual es cloud. O sea, los vengo trayendo de la nube. Y en ese contexto yo puedo, por supuesto, revisar rápidamente algún tipo de interferencia que pueda contener, ¿no? Si me voy aquí a la parte Collaborate, Telfair Chat, vamos a hacer un run Telfair Chat, el proyecto actual, ok, yo soy el proyecto estructural, vamos a revisar contra el proyecto arquitectura. Aquí voy a seleccionar todas las materias, aquí voy a seleccionar todos los elementos, le digo OK, y ahora rápidamente Revit lo que hace es, bueno, tenemos una cantidad de interferencias ya detectada entre dos archivos, ¿no? No importa que sean nube o sean local, pero simplemente para mostrarlo. Bueno, aquí tenemos una interferencia, tenemos un choque, ¿ok? Entre una losa de piso y una losa de piso que fue generada por la área de estructura. Bueno, está resuelto, tal vez es algo muy fácil. Tenemos otro tipo de interferencia, tal vez por acá nos comenta que hay una lámpara que está siendo o generando interferencia con una losa, ¿no? Entonces vamos a decirle, bueno, muéstrame dónde está este problema. Voy a ponerlo aquí en una escala grises, perdón, escala alámbrica para que se pueda ver. Y ahí el programa básicamente va a buscar. También tengo los ID, ¿no? De estos elementos. Y así sucesivamente, ¿ok? Puedo yo ir detectando dónde vengo o dónde tengo los diferentes problemas. El programa básicamente lo que va a hacer es eso, buscarnos diferentes tipos de interferencia y una vez nosotros tengamos este tipo de elementos, podemos generar reportes, podemos también hacer los refresh, revisar si ya actualizaron. Hay circunstancias en las que las interferencias pueden ser muy simples, otras muy complejas, ¿no? Esto es algo muy básico que simplemente desde lo último que acabo de comentar, un chequeo de interferencia en ese momento. Tengo varios programas abiertos, así que me puede estar causando el ruido ese detalle ahora, ¿no? Ok, ¿qué tenemos por acá justamente? Tenemos al Pan Steel, lo comentaba Víctor hace un momento. El programa, yo necesito generar esta estructura. Ya, perfecto. Tengo justamente una manera aquí rápida en la que yo digo, bueno, voy a enumerar todos mis elementos. Y en ese momento yo le digo, bueno, vamos a enumerar todo, sacar todos los, nuestros elementos, nuestros detalles de producto. Y yo básicamente aquí puedo decirle, bueno, vamos a revisar. Mira, estas son todas las cantidades de obra. Y desde ahí yo simplemente le digo, bueno, vamos a generar ahora un listado, ¿no? De materiales. Vamos a saber qué pasó con todos estos materiales en este momento. Vamos a revisar acá que me los muestre. Template, perfecto. Aquí yo le puedo decir, bueno, dame una lista de todos los materiales que están en ese proyecto. En Revit lo hago, sí, pero este es un programa más específico para acero, detallado de acero. Entonces, rápidamente él puede ahí generarme esa información. Aquí la estoy mostrando ahora en pantalla. Ustedes pueden verificar. Ahí tengo algunos detalles. Voy a salirme acá. Perfecto. Puedo guardar. Y también puedo, por supuesto, tenía un solo elemento ahí seleccionado. Lo acá. Tenía el Summary para que ahora justamente lo tome todo, ¿no? Todo el proyecto completo. Esta herramienta, por ejemplo, para todo lo que pueda hacer un cálculo completo, ahí tenemos todo. ¿Cuántos kilos pesa esa estructura por completo? Bien, perfecto. Y en el contexto que yo quisiera generar algún tipo de conexión, en una placa base o algún tipo de detalle, es una herramienta para ese tipo de solicitudes, ¿no? Yo tengo aquí una estructura, oye, vamos a seleccionar, no quiero el hormigón, colócame simplemente una placa base a ese pilar, y ahora él simplemente lo que hace un análisis, coloca la placa base y así poder construir todas las uniones respectivas
dentro de este proyecto, ¿no? Entonces ahí fíjense que ya la genero una placa base, aquí tengo propiedades con las cuales puedo ir editando esta placa, ¿ok? Todo lo que pudieran ser las diferentes dimensiones de ella, en todos los sentidos, y ahí finalmente, una vez ya yo tengo generada toda mi placa, esto por supuesto yo puedo propagarlo a todo el proyecto rápidamente sin necesidad de hacer todas y cada una de las conexiones. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, habíamos hablado, por supuesto, de Civil 3D, herramienta de todo lo que tiene que ver con movimiento de tierra, infraestructura, y era en el contexto de lo que conversábamos. Actualmente es una herramienta que tiene muchas cosas nuevas, incluyendo la exportación hacia lo que puede ser fuentes de datos en IFC prontamente. Tenemos también la posibilidad, por supuesto, de extraer información, ubicaciones, todos los detalles hacia lo que es un movimiento de tierra. ¿Bien? Y actualmente también cuenta con herramientas como Grading Optimization, ¿bien? Donde básicamente tú partes de algo muy básico, generando simplemente de un rectángulo, y desde ahí parte para hacer una maqueta general, ¿no? Esto en representación directa, si yo voy al día de hoy y le presento a un cliente, bueno, estas son las curvas de nivel, aquí tenemos una subida, una bajada, tal vez él no lo va a entender mucho. Bueno, te voy a dar una demostración en 3D de cómo esto se representa, ¿no? Que, perfecto, ya me queda más claro el escenario, entiendo mucho mejor. Tal vez ya para temas de ingeniería, generar todo lo que es la maquetación, sí, es la herramienta ahí muy potente, ¿ok? Pero tiene un hermano, por supuesto, que puede traducir esa información, que es Infra. Entonces yo de repente mostrarle a un cliente desde un punto de vista, bueno, esas eran las mismas curvas de nivel, pero estas curvas de nivel ahora las tengo a cierto tipo de distancia, yo puedo establecer cuál va a ser esa distancia que quiero que estén mis curvas, ¿no? Y el detalle de mi proyecto, por ejemplo, tengo una vía, tengo un urbanismo cerca, quiero la ubicación de esa carretera, cómo puedo obtener yo los datos de esa vía. Entonces, fíjense que aquí simplemente presiono una calculadora y ya, me dio todas las ubicaciones de esa vía que está en ese momento. ¿Ok? Asimismo, por supuesto, ver detalles que pueden ser en su momento muy complejos. Puedo también determinar, ¿no? Y decir, bueno, el túnel, en vez de ser de esa forma, va a ser cuadrado, no sé. Él ya simplemente con un par de clics puede hacer todos los ajustes. Tengo la posibilidad de modificar todos esos detalles también a mano derecha. Y como les decía, un par de clics que hacen mucho la diferencia, ¿no? Entonces, ahí está haciendo todos los cambios. Ya comentaba, aquí el Revit ya está habilitado también para seguir mostrando. Y ahora fíjense, como yo cambié ese elemento, tengo una vía, también quiero hacer una explanación mucho más allá, o quiero simplemente hacer una creación de una carretera que conecta de un punto a otro con dos clics, lo decíamos hace un rato, yo puedo llegar y crear esa conexión, ¿no? Bastante rápido, un programa más visual, pero que también tiene una etapa de diseño muy productiva a lo que corresponde de repente presentar propuestas de infraestructura. También puede generar todo lo que es plataforma, generar detalles, por supuesto, de lo que va acercándose a ser, eh, pudiéramos decir, canalizaciones asociadas también a alcantarillado, entre otros, ¿no? Entre otros temas. Entonces, bueno, es una herramienta muy práctica. Me gusta porque tiene muchos datos inmersos que de repente cuesta en su punto traspasarlo o mostrarlo, pero yo puedo llegar a un momento en el que simplemente con un par de detalles puedo mostrar la idea y luego irme hacia una exportación donde yo pueda explicarlo ya finalmente cómo queda, ¿no? El caso. Esto, por supuesto, todos los detalles de infraestructura, normativa, también vienen acercadas a la misma maquetación y ustedes pueden, por supuesto, hacer ciertas personalizaciones, ¿no? Eso también es posible. Acá, justamente, bueno, ya he mostrado gran parte de los programas. Voy a dejar a Víctor para que muestre algunos detalles finales sobre lo que pudieran ser otros software y en ese punto también ver qué otras utilidades pudiéramos sacar, ¿no? Correcto, gracias, Adelante, Víctor. Oscar. Bien, Oscar, ya se aprecia la pantalla, ¿verdad? Bien,
Sí, ahí se ve. Eh, Correcto. Como nos estaba comentando Luis Car, justamente la parte de modelado BIM, casi siempre cuando hablamos de un modelador BIM, pues tiene que ser experto en el uso de Revit. El uso de Revit para poder generar tanto la arquitectura, la estructura, como las instalaciones de cualquier tipo de elemento, de cualquier componente. Todo esto siempre y cuando el nivel de desarrollo del LOD esté en un rango de los 300, 200, 300, 350 tal vez. Pero no más. Si queremos algo súper más detallado, tenemos que auxiliarnos de herramientas adicionales. Entonces, Revit muy conocido. Los puntos claves de Revit siempre digo son el tener las plantillas correctas, saber usar familias, aplicar los parámetros y generar infinidad de vistas. Los vistas, parámetros, plantillas y familias. Y todo objeto que se encuentra en Revit, lo que sea, es una plantilla. Una celda fotovoltaica, una losa, una escalera, un árbol, un camión, todo lo que se encuentra aquí es familia. Entonces, lo que quiero mostrarles son algunas herramientas que nos pueden ayudar en esta parte. Por ejemplo, voy a hablar del caso de Fusion 360. Fusion 360 es un software específico para el área de diseño industrial, pero se ha convertido en la plataforma quizá número uno en generación de familias para el ambiente BIM que tengan que ver con mobiliario. Por ejemplo, este es un pequeño escritorio, con la ventaja de que quien lo diseña puede hacerlo con un LOD de 500 inclusive. O sea, lo que vemos aquí es un nivel de detalle 500 en cuanto a que podemos observar cada tornillo, cada perno, y tal vez digan, yo no lo voy a fabricar, no lo voy a fabricar, pero de aquí lo puedo simplificar, convertir en familia y utilizar en Revit. Si yo quisiera colocar este tipo de elementos en Revit, sería mucho más complejo estar aplicando las texturas, la geometría correcta. Entonces, esta es una de las mejores herramientas para complementar, en este caso, familias. Entonces, un modelador BIM puede auxiliarse de una herramienta de este tipo. Quiero mostrarles otra, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando algunos elementos estructurales, sobre todo en lo que son los prefabricados de hormigón, este es de un proyecto real, es una columna, es un pilar, pero que tiene una combinación de hormigón con metal, con un diseño de patente que se le conoce como cajas de refresco, que son unas placas, un conjunto de placas soldadas. Por aquí debo tenerlo para que lo vean. ¿Qué es esto? Esto está embebido en la columna y esta parte de aquí o en el pilar, y estos son las ménsulas para una trave portante o para una doble T. Entonces, el ponerse a hacer este tipo de elementos que son indispensables en el ambiente BIM, porque para construir esa edificación hay que hacer los prefabricados y muchas veces hay que fabricar este tipo de componentes, estas placas de acero en específico. Tenemos la opción de Advanced Steel, como lo comentaba Luis Carr, pero para casos muy específicos o muy avanzados, la mejor opción es utilizar algo como Inventor. Entonces, se hace esto, se tiene el elemento, y aquí desde Inventor directamente tenemos la opción de irnos a Environments, y aquí está el BIM Content. Entonces, cualquier objeto que yo genere en Inventor, me lo llevo aquí a la parte de BIM Content, le puedo aplicar conectores para bandejas de cables, conectores para conduits, para tubo o ducto eléctrico, conectores para ducto de aire acondicionado y ventilación, conectores para cañería y tubería, conectores para la parte eléctrica, ponerle su origen, si lo requiere, ponerle esta parte de Author Building Component, donde desde aquí definimos, a ver, ¿esto qué va a ser? ¿Qué elemento va a ser? Yo busco la categoría de elemento con algo que se llama el OVNI Class. Esto cuando se centran en la parte del plan BIM y de todos los estándares BIM, entienden muy bien que estas claves únicas que tienen los productos nos ayudan a identificar muy bien qué tipo de elemento. Por eso este tiene un OmniClass 23, 25, 10, 11, que es un Structural Concrete, un elemento de concreto estructural. Pues yo desde aquí lo elijo, le pongo los datos,
defino si quiero que se lleve ya la densidad, centro de gravedad, masa, material, todo eso. Y simplemente, ya que tengo esto, digo, me lo quiero llevar y generar una familia. Cuando hago todo esto, no es más que decirle, ok, y este elemento que está aquí directamente en Inventor, le digo, expórtalo como una familia, columna RFA, le digo save, y en cuestión de unos cuantos segundos me va a generar la familia, me va a dar un reporte indicándome si se generó correctamente, si faltó algo. Y esto es sumamente interesante porque muchas veces dicen, ¿puedo utilizar otro producto de otro fabricante? Sí, pero, o sea, nada lo niega. En el ambiente BIM no hay producto que estorbe. Existen infinidad de productos, de marcas que se complementan. Pero la ventaja que tenemos con Autodesk es que todos los programas tienen una interacción directa. Una vez que yo genero de aquí el modelo, este se exporta y ya se va a abrir directamente como familia dentro de la aplicación. Ya no tengo que hacer más. Bien, vamos a dejar que lo genere y me voy a regresar un poco a una herramienta como Fusion. Quiero mostrarles algo sumamente sencillo que nosotros lo hemos utilizado en algunas universidades para la parte del diseño conceptual. Hay veces que podríamos definir que quiero hacer un determinado tipo de edificio. Yo quiero hacer un determinado tipo de edificio y puedo empezar a utilizar una herramienta como Fusion para hacer rápidamente la parte del diseño conceptual. Ustedes dirían, bueno, pero tenemos, hay herramientas como SketchUp, obviamente SketchUp. Nosotros no lo usamos, no lo promocionamos, sabemos que es un producto muy útil y que puede servir bastante, pero Autodesk tiene sus propias herramientas de diseño conceptual, como es el caso de Formit, que en este caso no vamos a hablar, son gran cantidad de productos, pero Formit sería una herramienta que podría ayudar mucho a esa parte, ¿no? Al diseño conceptual. Pero muchas universidades en la parte de diseño, de arquitectura, están empezando a voltear a una herramienta como esta, una herramienta como la parte de Fusion, para empezar a hacer volumetrías y diseños conceptuales con mucha más facilidad. Aquí estoy mostrando algo muy simple, ¿no? Pero esto se podría hacer con mucha mayor facilidad que como lo haríamos en otro tipo de aplicaciones. Esto de aquí se exporta como una masa, me lo puedo llevar directamente a Revit. Aquí la ventaja es que Fusion me permite exportar a gran cantidad de archivos. Lo puedo exportar como un DWG, como un SAT, como un STEP, todo ese tipo de archivos los puedo abrir directamente dentro de Revit y convertirlo en importarlo como una masa conceptual y convertir esto en muros y ya tengo un diseño conceptual que hago muy rápido, ya voy generando un edificio. Me voy a regresar rápidamente aquí a Inventor. Aquí me muestra que ya generó la familia, dónde la va a guardar, cuáles son sus propiedades. Esa familia ya va a poder ser utilizada sin mayor problema. Aquí este ya es el archivo. Este ya se puede utilizar directamente dentro de Revit. Ya se puede importar a Revit sin mayor problema. Bueno, otro punto donde para un modelador sería importante utilizar una herramienta como Inventor es cuando hablamos de un desarrollo de diseño, un LOD muy alto, por ejemplo, un 450, inclusive un 500. Esto que ven aquí es el armado, la enfierradura de una doble T utilizados para estacionamientos, donde se requería un detalle muy avanzado en cuanto a el colocar los estribos, las placas, inclusive colocar la soldadura, colocar los materiales. Y esto era humanamente imposible hacerlo en Revit, no porque no se pudiera, pero con la calidad que se necesitaba gráfica y de volumetría, es mucho más sencillo hacerlo aquí, con la ventaja de que este modelo hecho en Inventor es un producto configurable. Es un producto configurable donde se hace un cálculo estructural, por ejemplo, en RAM, en una herramienta como RAM. De RAM me genera resultados y valores. RAM me alimenta este Excel. El Excel alimenta los valores, por ejemplo, la longitud total o el largo total de la trave, el espesor, el diámetro,
de los estribos de un tramo, el tamaño del chaflán, espesor de patines, espesor de nervadura. Y todo esto está basado en una gran cantidad de fórmulas de Excel muy sencillas, pero se actualiza el cálculo estructural, me actualiza los datos aquí y de inmediato el modelo cambia dentro de Inventor. Igual, una vez que tengo este modelo en Inventor concluido, no es más que irme a Environments, BIM Content y llevármelo hacia allá. Pero así como tengo esto, también me puedo llevar equipo mecánico. A veces me piden, quiero un LOD con bastante detalle. Por ejemplo, en el caso de planta. Hace rato nos hacían una pregunta acerca de qué pasa. Con Plan 3D, la parte de las cañerías lo hago muy bien por la parte de normatividad. Pero ¿qué pasa a veces con los equipos, con las bombas, con algún tipo de motor, un sedimentador, algún componente mecánico muy específico que sería complicado tanto modelarlo en Revit? Estamos hablando de que son herramientas para modelador. Modelarlo en Revit o modelarlo en el propio Plant. Entonces, se puede hacer en Inventor y dentro de Plant 3D hay un icono específico para importar el modelo de Inventor e inmediatamente lo convierte en un elemento de Plant. Yo simplemente defino esto es un hidrocompresor, un hidroneumático de tal característica, le pongo sus boquillas y ya lo puedo conectar a mi sistema de Plant. O sea, adquiere las propiedades de Plan 3D, aunque haya sido hecho en Inventor. Recuerden esto, para que un modelo sea eficiente, es algo que hay que entenderlo muy bien, muchas veces va a ser necesario que sea la herramienta con la que podamos hacer el objeto lo más rápido posible, que es una de las condiciones, hacerlo más rápido, hacerlo bien, con la menor cantidad de pasos y con el menor peso en kilobytes. O sea, yo podría hacer todo este edificio en AutoCAD, pero me va a pesar cuántos gigas. Lo puedo hacer en Revit y pesa mucho menos. Igual pasa con un equipo mecánico. Si yo hago un equipo mecánico en Revit, igual me puede pesar 50 megas y luego en Inventor y me va a pesar 5. Y hay casos donde sí se requiere mucho detalle, pero también hay que entender que si aprendemos a modelar muy bien en una herramienta como Revit, los resultados son muy buenos. Por ejemplo, esta escalera es una escalera con un cierto grado de dificultad, una escalera industrial, donde en Advanced Steel se hace en 5 minutos, pero forzosamente el cliente, eso para una automotriz internacional, forzosamente querían que estuviera hecho en Revit, nada importado, todo en Revit. Entonces todas las alfardas, todo eso, tuvieron que ser configuradas aquí en Revit. Y se logró un nivel de detalle 350, algo que no es muy común, pero que sí se puede. Entonces, muchas veces lo que nosotros comentamos con nuestros clientes es, los productos pueden hacer maravillas. Lo importante es que también se acerquen con nosotros, que estén participando en este tipo de eventos, tanto en los webinars como en las capacitaciones, para que puedan adquirir las habilidades necesarias para poder sacar el mayor provecho a lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Luiscar, ¿podrías continuar si gustas? Sí, muchas gracias, Víctor. Ya con esta parte que sigue finalizamos. No sé si se ve ahora la pantalla. Ahí se debe estar viendo. Perfecto. Entonces, ya para avanzar con esta última parte, comentario, ¿no? Bueno, sí, tenemos, por supuesto, ya conocimiento de algunas herramientas. Yo les hablaba hace algunos minutos de que al tener herramientas como Autodesk Construction Cloud, en el caso de BIM Collaborate Pro, que es la herramienta que recomendamos, ella les va a incluir Autodesk Docs, ¿ok? Les va a incluir Design Collaboration y Model Coordination, que es para la coordinación de los modelos en ese caso. Entonces, ustedes tienen la posibilidad, ¿ok? De además de almacenar información, controlar, ¿ok? O de alguna manera tomar información de otras disciplinas de una manera también bastante eficiente, ¿no? Vamos a decirlo así. En la parte de la colaboración del diseño, que es donde estoy ahora, se genera una estructura de carpetas justamente donde ella llama a cada uno de los archivos por especialidad y suponemos que en un momento yo puedo ser de una disciplina, como por ejemplo, puedo pertenecer a la disciplina de arquitectura o la disciplina estructural o la disciplina MEC. Voy a tener diferentes hitos de entrega, por ejemplo, en este cuadro que ustedes están viendo, se está reflejando cuáles fueron las entregas de los diferentes equipos.
Si yo me acerco, por ejemplo, al de estructura, que fue este último que generó, ¿ok? El programa inmediatamente me da opciones de explorar, comparar, consumir, cuáles fueron las últimas versiones. Y yo puedo llegar a este punto de decirle consumir, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo digo consumir un paquete, por ejemplo? Y yo estaba desde otra disciplina, como puede ser arquitectura. Esta disciplina, dentro de su carpeta, va a tener una carpeta que se llama consumer, ¿ya? Y esa carpeta justamente es donde se va a guardar, por ejemplo, la parte estructura. Ahí lo están viendo. Y, por ejemplo, yo lo acabo de hacer, miren que es del 27 de esta fecha. Ahora yo tengo la posibilidad, por ser la disciplina de arquitectura, de contar con el archivo estructural y poderlo tener linkeado en mi proyecto. No tengo que llamar al estructura y decirle, no, porque ya él le llega un aviso y decir, bueno, la disciplina arquitectura consumió el paquete de lo que era justamente esta especialidad. Entonces, si ya yo tengo mi archivo, lo tengo disponible, lo puedo tomar y lo puedo subir. Ese justamente era parte del flujo que también queríamos mostrar aquí en la presentación. Aquí tengo todas las vistas 3D, vistas analíticas, vistas de plano, vistas que se hayan sido generadas en Revit y que si por alguna razón tengo también documentación, planimetrías o algo relacionado justamente a los planos, aquí lo voy a poder visualizar, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, aquí tengo vistas de planos, vistas de cortes. Si yo digo, bueno, esta vista que justamente aquí me está indicando, presiono donde está este ojito, y digo, muéstrame el dibujo. eh, Ahora yo voy a ver el plano sobre la maqueta 3D. Fíjense que esto le saca mucho provecho justamente a la aplicación, ¿no? Poder ver o determinar cualquier detalle que tenemos en ese momento. Puedo tener también cortes. Mira, por acá tenemos un corte, lo veía hace unos minutos. Tengo un corte, vamos a ver este corte, esta sección, o a qué se refiere, y él va y hace el corte sobre justamente la maqueta, ¿no? ¿Ok? De donde se refiere justamente ese corte. Así podemos ver toda la gestión de información y no tengo que tener instalado Revit, vale la pena decirlo. En este momento yo simplemente lo estoy haciendo con mi versión de Autodesk Docs y en ese sentido también puedo ir viendo algunas otras disciplinas, tener mi control de incidencias, que tanto en Revit puedo hacer control de mis incidencias a través del Manage Issues. ¿Okay? Este, por ejemplo, yo soy en este momento un revisor. Aquí me lanzaron una revisión, fue la Issues 39. ¿Y qué me está diciendo? Voy a encenderla para que ustedes vean el icono. Está diciendo, oye, modifique ese muro. Vamos a ver qué era lo que me indicaba. Le voy a decir que lo tengo en proceso ya de revisión y esta o menos me fue asignada que tenía que ser resuelta para el día de hoy. Perfecto. Voy a añadir una referencia. Puede ser un documento, puede ser una foto, puede ser cualquier tema relacionado a este, ¿no? Yo aquí tengo una foto, puedo traerla o simplemente, o sea, puedo seleccionar cualquiera de la librería que tengo y sumarla, ¿no? Esta respuesta, ¿ok? En proceso, ya sacar acá, le digo submit. Ahora, yo esa respuesta que acabo de dar ya fue a la nube, ya le llegó un aviso a mi coordinador, a mi manager, donde ya yo le estoy generando ese cambio que fue solicitado, por ejemplo, a ese muro, ¿no? Ahora vienen los pasos, por supuesto, de sincronizar la información o de actualizar la información para que esta, por supuesto, pueda ser compartida. Algunos detalles simplemente de actividades que van a ir enmarcadas en base al modelador, ¿no? Eso, por supuesto, podemos también, lo podemos también nosotros, por supuesto, trabajar. Bueno, algunas consultas que hacían, sí, esto se les va a hacer llegar también una grabación de algunos detalles sobre este webinar que acabamos de hacer para que ustedes lo puedan tener también a la mano, ¿no? Eh, Antes de terminar, porque esto por supuesto se puede extender mucho más horas, pero queremos también terminar por el tiempo que ustedes tienen ya, algunas certificaciones que les recomendamos a los modeladores. ¿Por qué justamente este punto? Porque yo puedo ser modelador y puedo tener 0 años de experiencia, pero tengo ya muchas horas de trabajo en Revit, o que si era freelance, no tenía tal vez una carta de trabajo directa. Entonces, hay certificaciones, por ejemplo, tengo unas 400 horas, puedo hacer una certificación nivel usuario, ¿no? Tengo certificaciones en este momento de Inventor, tengo certificación de Revit, de AutoCAD, que es muy importante. Ustedes pueden hacer estos tipos de certificaciones que actualmente tienen mucho valor.
esta certificación internacional, no importa si trabajas aquí, en China, en Perú, porque al final terminan siendo válidas a nivel internacional. Son certificaciones, por supuesto, que están asociadas a un costo que se pueden, por supuesto, también trabajar. Hay certificaciones que son de manera presencial y otras que son de manera online, por lo menos las de nivel profesional son a partir de 1000 horas de trabajo. Si ya yo tengo más de 1000 horas de trabajo, yo puedo hacer una certificación profesional específica de alguna materia, ¿ok? O puedo tener a nivel usuario. Las dos son válidas, una, por supuesto, equivale a mayor cantidad de horas que otro, pero en ese sentido son siempre credenciales que en el mercado están siendo muy solicitadas. Entonces tú puedes decir que has trabajado 5 años modelador BIM, pero de repente estos 5 años no conté con algún tipo de acta o carta. Entonces justamente ahí yo puedo sacarle provecho a esa certificación, es decir, no, yo estoy certificado y estoy avalado de que justamente lo tengo. ¿Cómo se certifican las horas? Justamente, bueno, la prueba viene para decir eso, ¿no? Que tú tienes un nivel de cierta cantidad de horas. Ejemplo, si la puntuación es digamos, de 1 a 1000, 1000 siendo la máxima, si tú sacas 700, la pruebas, pero sabes que estás en el límite, porque a partir de 700 que se aprueba. Pero la recomendación es, saca más o menos la cuenta de cuántas horas llevas trabajando. Mira, tengo 2 años trabajando en Revit, trabajo 2 horas al día por todos los días del año. Ya tienes en nada más un año 400, 500, 600, 700 horas. Ahora, si trabajas todos los días 8 horas, por supuesto, esto tiene un proceso. Las certificaciones, los costos que comentan, miren, más o menos el precio de las certificaciones nivel usuario rondan cerca entre 65 y 80 mil pesos, 65 mil pesos chilenos, 80 mil pesos chilenos al día de hoy. Y esto que equivale que más o menos dándoles un tema de posicionamiento porque vienen con opción. O sea, si yo no la pruebo en la primera ronda, la puedo repetir. Entonces, por eso hay diferencias de valores, ¿ok? La de 65, un solo intento, y la de 80 mil pesos, más o menos, es el otro valor. Es 2 intentos. O sea, tú no la probaste en la primera, tienes una segunda oportunidad en 30 días. La de nivel profesional sí es más costosa, tiene un costo más o menos de $200, es otro sistema y está disponible por el momento solo en inglés y prontamente estará por ahí disponible en español. Por ahí les haremos llegar información a sus correos electrónicos, ¿ok? Para que ustedes tengan un poco más de contexto. Hay capacitaciones enfocadas a orientarte cómo puedes hacer esta certificación. Por ahí les podemos hacer llegar información porque prontamente vamos a aprovechar con Víctor justamente ese tema de que él les pueda dar asesoría a las personas, ¿no? Sobre cómo prepararse para la prueba. Entonces se llama así, preparación para certificaciones, justamente. Les haremos llegar esta información de todas maneras a sus correos electrónicos, ¿no? Bueno, por ahí algunas consultas que nos hacían. Ya Víctor ha respondido algunas, creo. Sí, algunos de la Sí, parte de preguntas y respuestas, sí. perfecto. Lo Entonces, del por canal de acá YouTube. igualmente, ¿cómo puedo hacer que el modelador pueda ver los archivos de Navis, incluidas las colisiones en ACC? Ok. A ver, actualmente existen, también ahí visto, había respondido, ok. Podemos mostrar algunos pasos, solamente por comentar. Actualmente existen varios métodos, ok, de exportación, inclusive actualmente existe esta opción que salió nueva, que se llama Publish to NWC, que es para que el modelador pueda emitir los NWC y poder hacer revisión de las colisiones, ¿ok? Hacia lo que es el Navis. Pero dentro de la plataforma de Construction Cloud, él tiene la posibilidad de ir a la parte de coordinación si tiene el módulo de Collaborate Pro. ¿Ok? Entonces yo puedo también, siendo modelador, ver esa coordinación a tiempo, donde yo seleccione mi modelo de arquitectura, mi modelo de estructura, abro mi visor y puedo determinar, por supuesto, revisar esas incidencias, ¿no? Antes de entrar a Navis. Dentro de Construction Cloud, o mejor dicho, dentro de Revit, hay una forma también en la que Construction Cloud te conecta, donde te dice, bueno, tienes tantos modelos asociados, ¿ok? O tanto es la data que se está manejando de dicho modelo, y te da esa perspectiva también de todo lo que es un overview. Déjame aquí mostrarlo. ¿Ok? Entonces aquí me dice por lo menos las incidencias y hacia la parte inferior yo puedo ir hacia lo que es las incidencias, ¿no? Revisar cuántas incidencias tengo en ese momento y cómo puedo hacer
¿ok? Para, digamos, coordinarlas desde la misma maqueta Revit. Esto está ya disponible, ¿ok? Así como lo que es el módulo de coordinación. Yo en este momento les estoy mostrando eso, el módulo de coordinación. Si yo me voy aquí a las incidencias, ¿ok? Ahí el mismo programa me las va a mostrar. ¿Ok? Entonces, estos problemas, de repente digo, no es una incidencia, ¿ok? Es una imprecisión, acepto, yo puedo ir revisando y dejando nada más las incidencias que sean duras, ¿no? De repente tengo incidencias que sí generan problemas o, digamos situaciones en las que desde la nube yo puedo ir revisando previamente y aún así todavía no soy, ¿ok? Coordinador, las puedo evaluar desde mucho antes. Y en este momento, solo para comentar, también tienen disponible dentro de Construction Cloud esta nueva herramienta que se llama navegador de modelos. La mostraron la semana pasada de nuestro equipo de trabajo, donde ustedes pueden filtrar por elementos, ¿no? O sea, ustedes pueden decir, bueno, quiero añadir una propiedad de mi proyecto asociada a las familias, por ejemplo. Voy a decirle aquí, entonces, muéstrame todas las familias que son, vamos a seleccionar aquí solamente de hormigón. ¿Ok? Entonces, aquí el programa lo que está haciendo es un filtro. Yo puedo decirle, mira, muéstrame también todo lo que fue o es escaleras vaciadas en sitio, ¿ya? O muéstrame, vamos a seleccionar algún otro elemento. Aquí tengo ventanas, tengo puertas. Vamos a decirle aquí todas las fundaciones. ¿Eh? Entonces, yo puedo ir, por supuesto, generando todo este flujo de trabajo dentro de la misma plataforma, simplemente seleccionando, ¿no? Algún tipo de elemento. Decirle aquí, seleccioname todos los roofs. ¿Ok? Ahí están, seleccionamos todas las cubiertas. Voy a limpiarlo de nuevo. Lo establezco. Muéstrame todas las estructuras. ¿Ok? Pilares estructurales. Tengo esto y tengo esto. Perfecto. Ahí la misma maqueta, ¿ok? Va haciéndome ese tipo de gestión. Esto es nuevo dentro de Construction Cloud, se mostró la semana pasada. Y bueno, le puede sacar uno mucho más provecho también a las herramientas nube. Eso era gran parte de lo que queríamos mostrar el día de hoy. Fue alto material, esto estará grabado, va siendo repartido en las redes. Agradecemos a todos por haber participado. También van a tener un certificado de participación por conocer justamente estas instancias y por supuesto agradeciendo su participación en este webinar, ¿no? Si hay algún comentario, igual nos lo pueden hacer saber, dudas, consultas que tengan, por favor, también déjennos hacer llegar, ¿vale? Cualquier tema estaremos comunicando, les haremos llegar información correspondiente al caso. Muchas gracias por participar el día de hoy. Estamos atentos para las próximas. Que estén muy bien. Saludos. Muchas Gracias, que estén gracias. bien. Hasta Saludos, luego. Jaime. Saludos a todos. Gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias, Víctor. A ti, Luis Carlos. Hasta pronto. Hasta pronto.